Jesucristo todavía sigue hablando, siempre está hablando en cualquier lugar que se arrepientan de sus pecados, porque reconocemos que somos culpables, amigo. Necesitas arrepentirte, porque estás confundido. El pecado nos asedia, pero es un gran problema y es algo, no es temporal, pero trasciende hasta la eternidad. Necesitas arrepentirte, necesitas pensar en la eternidad. Si no lo haces, perecerás. Y es algo que pocos lo están entendiendo. Prefieren sus deseos pecaminosos, prefieren entregarse a la maldad, prefieren ser cautivos mentalmente por sus propios deseos y pasiones. Hoy vamos a ver un video en el cual un predicador valientemente expone el evangelio, y aún en medio de estos movimientos de hoy en día, LGTB y homosexuales se arrepienten. La Biblia revela que el sexo fue creado por Dios y que es bueno. Fue su idea. Las primeras palabras registradas que Dios dirigió a la humanidad encapsulan las enseñanzas de la Biblia sobre el sexo. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, como dice Génesis 1:28. Este mandato tan positivo demuestra que el sexo estaba destinado a glorificar a Dios, a cimentar el vínculo entre marido y mujer, a ser experimentado exclusivamente entre un hombre y una mujer en la relación matrimonial, a propagar la raza humana. En estos momentos el predicador se acerca y hay un hombre que se quiere bautizar por medio de la predicación, y vemos que hay un lago ahí en medio y lo hace el hermano, lo bautiza con poder y gloria en el nombre de la Trinidad. Y esto es increíble porque hay muchos espectadores satánicos, como es los homosexuales, los LGTB, y el predicador no para de predicar, aún en medio de la comunidad gay que se asoma, aún en medio de la comunidad que les avienta cosas, aún en medio de la comunidad que están completamente controlados por Satanás. El predicador está firme en su creencia, está firme en su posición y sigue predicando, sigue diciendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Un valiente predicador no se avergüenza del evangelio, que sigue firme proclamando el mensaje transformador de Cristo. Aún en medio de la comunidad homosexual, vemos que no para de predicar. En medio de esto, vemos el bautismo del hombre. Pero ¿qué pasa aquí? Aunque estos puntos de los homosexuales que abordan el día de hoy, relaciones amorosas y monógamas, aunque parece que están en tendencia y van a seguir continuando apareciendo, estos puntos de vista deben ser rechazados totalmente por los seguidores de Jesucristo. La palabra de Dios es firme en su visión negativa de la homosexualidad y el deseo sexual por el mismo sexo. La Biblia es la norma infalible por la cual debemos ver la homosexualidad y entender el remedio del evangelio para ella. Desgraciadamente, la fiabilidad de la Biblia en este ámbito ha sido cuestionada por muchos de los que hoy firman tener la fe cristiana. Los cristianos que ven las escrituras como autoritativas e inspiradas no deben de aceptar esta visión diluida de la palabra de Dios. La Biblia revela la posición de Dios respecto a los hombres del corazón humano, siendo la homosexualidad uno de muchos. ¿Cómo deben de pensar los cristianos acerca de la homosexualidad? Tenemos que entenderla de tres maneras. En primer lugar, las escrituras siempre hablan de la homosexualidad en términos de acción, algo hecho físicamente con otra persona o de un patrón de pensamiento interno y activo de la mente y el corazón. La palabra griega más utilizada para descubrir la homosexualidad
en el Nuevo Testamento es arsenocoites, a que se refiere a un varón acostándose con otro varón. Por lo tanto, siempre que se mencionan y se definen en términos de una actividad, un comportamiento o una persona que se involucra en ese comportamiento de corazón y cuerpo. Segundo, la homosexualidad es considerada como pecado en todos lugares donde se menciona. Está prohibida y se ve expresamente como contraria a la voluntad de Dios. La Escritura lo afirma claramente en Génesis 19, del 4 al 9, en Levítico 18, 22, del capítulo 20 al 13, y 1 Timoteo 1, del 9 al 10, y Judas 7, y también lo comenta Romanos capítulo 1, del 24 al 27. También se describe la actividad de la pasión y la lujuria centrada en el corazón, así como el comportamiento. Se refiere tanto a hombres como a mujeres. El comportamiento se menciona en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Seguimos mirando al predicador anunciando el mensaje a la multitud de ellos, y algunos están riendo, ¿verdad? Pero yo te quiero decir algo. Por lo tanto, el comportamiento homosexual del cuerpo y del corazón no solo se define como pecado, sino que también se describe como una consecuencia y efecto de la caída. Al referirse a la realidad del sexo que se ha desviado, como dice Levítico 18, del 6 al 19, enumera más de una docena de formas de pecado sexual, incluyendo la homosexualidad y el sexo con animales. Una vez más, la gravedad del pecado sexual, en particular la homosexualidad, se declara con fuerza en Romanos capítulo 1, del 24 al 28, utilizando frases vividas y sorprendentes como la impureza y la lujuria de sus corazones, pasiones degradantes y tener una mente depravada. Eso es además de los versos en Judas que hablan de quienes se convierten la gracia de Dios en libertinaje y de que la gente se corrompieron y hicieron carne extraña. Lo que hemos visto completamente en este video es muchas personas ligadas a lo mismo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Pero realmente Dios tenía que transmitir que el mal uso del sexo en las formas mencionadas y por inferencia los deseos que llevan a ese mal uso ¿está prohibido y se considera pecado? Sí, por supuesto. Nuestros deseos, especialmente los sexuales, nunca son neutrales. Ver el deseo del mismo sexo como neutral, especialmente cuando ese deseo define a la otra persona sexualmente o lo ve meramente como un objeto de pasión sexual, es malinterpretar la profundidad y complejidad del pecado. En la Escritura, el corazón se ve a menudo como el asiento de nuestros deseos, como dice en Marcos 17:21. Jesús describe el corazón como el asiento de toda la inmoralidad sexual y sensualidad. Estas propensiones se describen como cosas malas que provienen del interior y se refiere al deseo, ya que el objeto de ese deseo sea alguien del sexo opuesto o del mismo, como dice Santiago 1 del 14 al 15, nos dice que somos llevados y seducidos por nuestros deseos y que el deseo da luz al pecado. El deseo no es una parte imparcial de nuestro ser, sino una parte muy activa. Hay que reconocer que estos puntos de vista de la Escritura son ampliamente rechazados y hay un factor que predomina en el intento de legitimar bíblicamente la homosexualidad. En pocas palabras, en la cultura actual, nuestra sociedad está interpretando, definiendo y determinando cada vez más nuestra teología. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo un tiempo en que los creyentes acudían habitualmente a la Biblia tanto como para saber cómo pensar en las cuestiones de la vida, como para encontrar soluciones a los dilemas a los que se enfrentaban, incluidas las cuestiones relacionadas con el sexo y la sexualidad. Ya no es así. Hoy en día el impacto y la influencia de la red social de uno y la experiencia con los amigos y la familia han desplazado completamente la Biblia. Podría decir sobre este tema y otro término para entender esta transferencia de autoridad y credibilidad de la palabra de Dios a la experiencia personal, es la acomodación cultural. Hoy en día parece que mucha gente cree que las escrituras deben someterse a nuestras experiencias o a las de otros. También debemos señalar que la homosexualidad nunca se describe en la escritura como una condición o un estado del ser. Al contrario de la idea moderna de una orientación homosexual nata, un término que solo se ha utilizado con frecuencia en los últimos 25 años aproximadamente. Este concepto no se encuentra en la escritura
En la Biblia se asume que podemos inclinarnos o orientarnos hacia cualquier cosa a la que le entreguemos continuamente nuestra mente y nuestro corazón. Si hacemos algo con el pensamiento o la acción suficientes veces y durante un periodo suficientemente largo, se arraigará entre nosotros. Sin embargo, hay que tener cuidado con el pensamiento simplista, especialmente cuando pensamos en nuestra responsabilidad, algo que muchos no creen tener cuando se trata de sus deseos o comportamientos sexuales. Somos el producto de complejas interacciones de muchos factores a lo largo de muchos años, porque algunos son propensos a cualquier número de persuasiones psicosociales como la ira, la depresión o la dependencia química. Aquí está la respuesta. No siempre elegimos nuestras luchas o tentaciones, pero somos responsables de lo que hacemos con ellas. Se desarrollan en nosotros a través de una complicada interacción de temperamento, influencias internas y externas y nuestro propio ser hambriento, roto y pecador. Cooperamos fácilmente y por naturaleza con estas influencias, de modo que los hábitos del corazón y del comportamiento se fortalecen y nos dominan. En cierto sentido, somos la suma de miles de pequeñas decisiones que hemos tomado. Hemos cooperado con el cultivo de nuestros deseos, así que a pesar de los factores externos que puedan haber estado en juego en el desarrollo de esas tentaciones que encontramos particularmente tentadoras, seguimos siendo responsables de llevar una vida piadosa, e incluso en el área de la sexualidad. Finalmente necesitamos entender que Dios ofrece el perdón, un registro limpio y la restauración a través de Jesucristo para todos los pecadores arrepentidos, incluyendo aquellos que tienen una historia de comportamiento homosexual y otros pecados, como lo vemos en este video. Él no solo nos perdona como somos, propensos a hacer el mal, uso de su don del sexo y de la sexualidad, sino que su gracia en realidad nos enseña que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, como le hizo Tito 2, del 11 al 12. Esto no significa necesariamente que podamos fingir que no hemos abusado del sexo como parte de nuestra historia, o que los deseos sexuales ilícitos no seguirán molestándonos o siendo una fuente de tentación, pero sí significa que la gracia de Dios nos da el poder para vivir transformados como seguidores de Jesucristo. Él nos capacita para resistir la tentación y vivir para su gloria. Cristo es el mediador de esta gracia y capacita a los creyentes, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, también desempeña un papel crucial. Una vez escuché a un pastor decir: el arrepentimiento es matar lo que me está matando, sin matarme a mí mismo. No conozco a nadie que pueda hacer eso por sí solo. Aprender a caminar en obediencia y dar muerte a nuestro pecado y a nuestra naturaleza pecaminosa nunca es algo que se puede intentar solo o aislado. El cambio bíblico es una actividad comunitaria. El llamado de la iglesia es ofrecer apoyo y ánimo a quienes experimentan atracción hacia el mismo sexo y otras tentaciones sexuales. Caminar con quienes son tentados de esta manera significa que los ayudamos a llevar las cargas de sus luchas y tentaciones, ofreciendo amistad y compañerismo y ayudándoles a creer por primera vez, a volver a creer en el Evangelio cada día. Eso es lo que Cristo hace por nosotros y es lo que nosotros debemos hacer por los demás al enfrentarnos al pecado sexual. Al hacerlo también se nos recordará que nosotros también somos perdonados por nuestras transgresiones. Hemos visto en este video cómo sigue predicando el evangelista, aún en medio de adoradoras de Satán, esta comunidad homosexual LGBT que no se rinde a pesar de la predicación que hace el hermano que vemos aquí. Pero aún en medio de esta situación, en medio de este conflicto, miramos que hay personas que creen. Ahí miramos que hay personas que están al lado del predicador. Miramos que se convirtieron y pusieron su fe en Jesucristo y hubo bautismos. Pero hermanos, este es un llamado a todos ustedes. Sigan predicando. Sigan haciendo la voluntad de Dios en medio de cualquier situación. Aún en medio de tantas tinieblas, la luz admirable del Evangelio es tan poderoso para convertir a las personas. Y no podemos callarnos, no podemos, porque Satanás
se ha levantado y se ha zerzado en la mente de aquellos que lo han permitido, o aquellos que no conocen o son ignorantes sobre el tema espiritual. El campo de batalla es mental y muchos son controlados por este mismo. Ahora que nosotros tenemos la luz del Evangelio, la cual penetra todas nuestras entrañas, nuestras mentes, y nos hace reconocer que somos pecadores y que necesitamos depender completamente de Dios. Es cuestión de sumergirse en la palabra de Dios, la cual transforma nuestras vidas. Nos da la valentía para predicar en medio de las tinieblas. Nos da valentía para seguir compartiendo el mensaje de salvación, aún en medio de los insultos, aún en medio de golpes, aún en medio de estas situaciones que estás viendo en este video, aún en las blasfemias, en las groserías. Llevar el Evangelio a todos sus perdidos, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes celestiales de maldad que viven en las regiones celestes. Así que ármate de valor, pide al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad, que te equipe con la armadura celestial y predica el Evangelio. Sal a predicar ese mensaje glorioso para darle toda la honra y la gloria a Dios. Y sabemos que el poder transformador del Evangelio tiene la capacidad y el poder para trazar con precisión el corazón humano. También para llegar hasta las coyunturas y que haga una transformación radical por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, como puedes ver en el video, no te calles, sigue predicando, sigue haciendo tu parte, porque cada día estamos más cerca de la venida de Cristo. Dios te bendiga. Esto es Grupo México Ministries.